Con la información hasta Brasil, miles de personas se reunieron en una de las principales avenidas de Sao Paulo para pedir la salida del presidente actual, Michel Temer. La concentración que se realizó este domingo en la ciudad brasileña tuvo como objetivo protestar por la forma en que se llevó a cabo el juicio político que terminó en la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, por la cantidad exagerada de casos de corrupción dentro de los círculos políticos del país y por las medidas de austeridad que impulsa el presidente Temer para hacer frente a la grave recesión que afronta el gigante suramericano. El mismo domingo, el mandatario brasileño dijo en una inesperada conferencia de prensa que es necesario, abro comillas, escuchar la voz de la calle. Para hablar de la ruta cuesta abajo del presidente Michel Temer, nos acompaña desde Brasilia Darío Pinotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA y colaborador del mensuario francés Le Monde Diplomatique. Señor, muy buena tarde y bienvenido aquí al programa. Buenas tardes, yo un gusto saludarla. En este momento hay más estabilidad política con todo el proceso contra Dilma Rousseff y la designación de Michel Temer. Nadie esperaba que a 3 meses de la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff, destituida por un juicio político en el cual se la condenó en el marco de un impeachment, la palabra impeachment precisamente volviera a ser asunto citado en los grandes titulares de los diarios de hoy y de ayer. Y esto es porque, como usted significaba en la apertura, este domingo fue un domingo inusitadamente intenso, dado que mientras en San Pablo decenas de miles de personas exigían la renuncia de Michel Temer, especialmente por un escándalo de corrupción que acaba de estallar en el gabinete, en el Palacio del Planalto, la sede presidencial aquí en Brasilia, el propio presidente convocaba a una, repito, poco acostumbrada conferencia de prensa dominical para decir que permanecía en su cargo, obviamente, y que no debía ni el mercado ni la opinión pública pensar que esta crisis es una crisis ingobernable. El porqué de la presencia del presidente en pleno domingo al mediodía frente a las cámaras de televisión, pues porque el viernes cayó el hombre más importante de su gabinete, el jefe del gabinete, el ahora ex ministro Guedel Vieira Lima, quien fue acusado, y por lo visto con pruebas, de un lobby, de un tráfico de influencias en favor de la construcción de un predio de lujo en una de las playas más importantes de Brasil. Y lo que agravó la situación fue que, según trascendidos, finalmente confirmados, hay grabaciones en las que, al parecer, el propio Michel Temer, el propio presidente que juró en el cargo hace 3 meses, habría intercedido en favor de ese ilícito que es la construcción de este predio por el cual renunció el ministro. ¿Pero esas llamadas serán suficientemente fuertes y utilizables para proceder contra Temer? Difícil anticiparlo en este momento, por lo que a esta hora son versiones sobre lo que contienen esas grabaciones, las cuales hasta el momento la Policía Federal, que es la institución que las tiene en su poder, no las ha revelado porque antes las hará llegar a la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que el propio Michel Temer, el propio presidente y otro exministro, que fue quien denunció este tráfico de influencias que se tramaba dentro del Palacio del Planalto, ese propio ministro anoche, en el programa de mayor audiencia los domingos, en Fantástico, un programa de noticias y entretenimiento de la cadena Globo, dijo sí, las grabaciones están y las grabaciones fueron entregadas a la policía. ¿Quién sabe a esta hora qué es lo que realmente dicen esas grabaciones? Algo dirán, siendo que el presidente se anticipó y convocó ayer a una conferencia de prensa en la que se refirió a esa cinta y criticó duramente al ahora exministro que traicionó su confianza, obviamente.
Y justamente a raíz de la revelación de estas llamadas por parte del ministro, Michel Temer decía que estaba analizando la posibilidad de grabar todas las conversaciones con su gabinete, con los ministros, en aras de dar mayor seguridad y certeza jurídica. ¿Suena más bien a persecución o no sé si suena también podría ser peligroso en términos de seguridad nacional, de verdad, no tener esas grabaciones? Por cierto, esta fue una promesa formulada en aquella conferencia ocurrida ayer al mediodía aquí en Brasilia, cuando el presidente dijo que al uso de lo que ocurre en el Salón Oval de la Casa Blanca norteamericana, él estaba pensando en colocar grabadores para que todas sus conversaciones quedaran registradas y reveladas de aquí a algunas décadas. Lo cierto es que un general que es el responsable de la seguridad del Palacio del Planalto tomó las palabras del presidente y dijo que se están analizando las medidas a adoptar en consecuencia. En todo caso, lo que se pudiera describir como el pulso político, como la temperatura política a esta hora en Brasilia, es la de una total incertidumbre sobre cuál será el destino de este gobierno que empieza a perder aliados claves, o por lo pronto a recoger señales de que aquellos que lo acompañaron en su ascenso al poder hace 3 meses ya dudan de permanecer junto al actual presidente hasta el final de su mandato, que debiera ocurrir el 31 de diciembre de 2018. Esta semana se pondrá a prueba el liderazgo del mandatario cuando se vote en el Senado un proyecto de enmienda de la Constitución firmado por el presidente, en el cual se propone, para sanear la economía, un plan de ajuste por el cual no habrá incremento en el gasto público durante los próximos 20 años. Una iniciativa que ha recibido, como usted imagina, crítica de varios sectores políticos opositores e inclusive sindicatos y organizaciones estudiantiles que mantienen ocupadas varias universidades de todo el país, incluso la universidad de aquí en Brasilia. Días de turbulencia que probablemente nos acompañen aquí en Brasil hasta la mismísima Navidad. En todo caso, se abre una cacería de brujas, una persecución política, una guerra sucia al interior del gobierno entre los seguidores de Dilma Rousseff, los seguidores de Michel Temer y vaya, todos los que están involucrados en algún caso y en algún nivel de corrupción. Por si hicieran falta paradojas en esta coyuntura política de un año por demás agitado, no olvidemos que este fue el año del impeachment que acabó por condenar a Dilma Rousseff. Pudiera decirse que a esta hora los principales enemigos o aquellos que parecen poner en cuestión la estabilidad del gobierno no son tanto sus adversarios, es decir, el citado Partido de los Trabajadores de la expresidenta Dilma Rousseff y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que de suyo son adversarios, enemigos del gobierno, sino los propios aliados del presidente. Recuérdese que en 6 meses entre el gobierno transitorio y el gobierno definitivo que lleva Temer ocupando el Palacio del Planalto, 6 ministros se vieron obligados a renunciar, la mayoría de ellos acusados y muy sospechados de corrupción. Y según propios aliados del gobierno lo dijeron la semana pasada, no hubiera que sorprenderse si más altos funcionarios debieran dejar sus cargos en los próximos días, porque no solo en Brasil hoy estamos frente a la incertidumbre de lo que dirá la grabación bomba, si complica o no a Temer, sino que se aguarda la delación bomba, esto es, la delación de altos ejecutivos de empresas constructoras implicadas en el escándalo de corrupción de Petrobras, que ya enlodó a altos dirigentes del Partido de los Trabajadores, el partido ahora opositor, y según versiones compartidas por todos los medios, las próximas delaciones darían de lleno en hombres que son directamente ligados al presidente Temer. Y especulaciones llegan a sospechar que en esas delaciones el propio presidente Temer estaría involucrado. Agradecemos a Darío Piñotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA y colaborador del mensuario francés Le Monde Diplomatique. Muchas gracias por estar con nosotros. Pásela muy bien.